Muy buenos días a todas, todos y todes. Siendo las 11:38 del día miércoles 9 de julio del 2025, damos inicio a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Solicito a la concejala secretaria pasar lista de asistencia de los concejales y comprobación de quórum legal que integramos esta comisión, por favor. Conforme a su instrucción, presidente, procedo a hacer el pase de lista. Concejal Manuel Saldaña Hernández. Presente. Concejal Jaime Josué Blas Hernández. Presente. La de la voz, concejala Ana Laura Nolasco Esquivel. Presente. Presidente, le informo que están presentes los 3 concejales integrantes de la comisión, por lo que hay quórum para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Le solicito, por favor, de lectura al orden del día. Por instrucciones, se procede a dar lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes del Consejo de la Alcaldía Azcapotzalco. 4. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera a la alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz la colocación de carteles en las distintas áreas de atención al público y en la página de internet de la alcaldía, los derechos reconocidos de las personas LGBTTIQ+, en los trámites y servicios que se lleven a cabo en la alcaldía Azcapotzalco. 5. Presentación de resúmenes de las visitas realizadas a los centros culturales acordados por la comisión. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Integrantes de la comisión, ¿está a su consideración el orden del día? ¿Algún concejal desea hacer uso de la voz? Si me permiten, deseo proponer la modificación del orden del día para agregar un 8º punto, que sería la participación de las y los invitados, les invitados y invitadas e invitades especiales, ya que el día de hoy nos acompañan diversas personas activistas e integrantes del sector LGBTTIQ+. Dicho punto, si ustedes tienen a bien conceder mi petición, iría inmediatamente después del actual punto número 4. Concejala secretaria, solicito por favor poner a consideración esta propuesta y si alguno desea hacer uso de la voz, adelante. Está a consideración la propuesta. Quienes están a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, concejala secretaria. Continúe con el desahogo de nuestra reunión, por favor. Presidente, el siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Concejales, toda vez que junto a la convocatoria les fue enviada el acta, solicito se dispense su lectura. Por favor, secretaria, someta usted a consideración la petición. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recabar la votación respecto a la dispensa de la lectura del acta. Les pido expresar el sentido de su voto. Concejal Jaime Josué Blas Hernández. A favor. Concejal Manuel Saldaña Hernández. A favor. La de la voz, concejal Ana Laura Nolasco Esquivel. A favor. Presidente, por unanimidad queda aprobada la dispensa de la lectura. Gracias, secretaria. Ahora, por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. Ponemos a consideración el acta para su aprobación, concejales, concejalas. Adelante, por favor, secretaria. Ok, quienes están a favor, sírvanse levantar su mano con respecto a la aprobación del acta. Presidente, por unanimidad queda aprobada el acta. Muchas gracias. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto 4, proposición del punto de acuerdo
por el que se solicita de manera a la alcaldesa Nancy Marlene Núñez Recendis la colocación de carteles en las distintas áreas de atención al público y en la página de internet de la alcaldía con la leyenda Derechos reconocidos de las personas LGBTTIQ+, en los trámites y servicios que se lleven a cabo en la alcaldía Azcapotzalco. Tiene usted la palabra, presidente. Muchas gracias, le agradezco, secretaria. Como ustedes sabrán, el pasado 28 de junio se conmemoró el Día del Orgullo, fecha de gran significado para la comunidad LGBTTIQ+, por lo que es el momento propicio para reflexionar sobre la situación que guardan los derechos de este sector de la población. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2021, elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, revela que la población LGBTTIQ+, sigue siendo uno de los grupos más discriminados, cuyos derechos son vulnerados constantemente. Situación que es sustentada también por el informe Reconocimiento de Derechos de Personas LGBTTIQ+, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la propuesta del punto de acuerdo que se entrega para su consideración y análisis, encontrarán un cúmulo de información que demuestra cuál es la situación actual de este grupo social, tanto en el país, nuestra ciudad capital y, por supuesto, nuestra alcaldía. De igual forma, se da cuenta del actual marco jurídico, en este caso a nivel federal, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal Federal, que por supuesto encuentran sus correlativos y aplicables a nivel local. Todo lo anterior como un preámbulo para proponer la adopción del Decálogo por los Derechos Humanos de las personas integrantes de la diversidad sexual en la alcaldía Azcapotzalco, basado en los principios de Yogyakarta. Se trata de un documento que contiene 29 principios orientados para los gobiernos de los estados respecto a cómo salvaguardar los derechos y evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas LGBTTIQ+, y elaborar bajo el auspicio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La integración es que como Comisión de Derechos Humanos, la intención, es que como Comisión de Derechos Humanos y Juventudes se proponga al Pleno de este Consejo que solicite de manera respetuosa a la alcaldesa Nancy Núñez Recendis la aprobación y difusión del Decálogo por los Derechos Humanos de las personas integrantes de la diversidad sexual en la alcaldía Azcapotzalco, basado en los principios de Yogyakarta. Esto sería una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita de manera a la alcaldesa Nancy Núñez Marlene Recendis la colocación de carteles de las distintas áreas de atención al público y en la página de internet de la alcaldía los derechos reconocidos de las personas LGBTTIQ+, en los trámites y servicios que se lleven a cabo en la alcaldía Azcapotzalco. Además de que es un momento coyuntural muy propicio para el acuerdo, porque no solo el Congreso va a firmar un acuerdo con el COPRED para la capacitación en cuanto a la no discriminación, sino también a raíz de los sucesos ocurridos en la Condesa de la Ciudadanía Extranjera con una policía. La jefa de gobierno echó a andar el día de hoy una campaña en la ciudad contra la no discriminación, por estar ad hoc con ello. En este caso, solicitaría a la concejala secretaria hiciera favor de dar lectura al acuerdo a partir de su parte considerativa y resolutoria. Por favor, secretaria, si puede hacer uso de la voz antes de lo que se refiere a este acuerdo. Adelante, si es de… Adelante. No es necesario que lo lea, si gusta lo dispensamos para su lectura, dado que ya se envió con previo aviso. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, algún concejal
que desea hacer algún comentario respecto a este punto. Okay. Pues Muchas gracias. En tal caso lo someto a su consideración. Ok, integrantes de la comisión, procedo a recabar la votación respecto a la proposición del punto de acuerdo por el que se solicita de manera a la alcaldesa Nancy Marlene Núñez Recendis la colocación de carteles en las distintas áreas de atención al público y en la página de internet de la alcaldía, los derechos reconocidos de las personas LGBTTIQ+, en los trámites y servicios que se lleven a cabo en la alcaldía Azcapotzalco. Les pido por favor que al decir su nombre indiquen el sentido de su voto. Concejal Jaime Josué Blas Hernández. A favor. Concejal Manuel Saldaña Hernández. A favor. La de la voz, concejal Ana Laura Nolasco Esquivel. A favor. Presidente, le informo que ha quedado aprobada la propuesta, cumplida su instrucción. Presidente. Muchas gracias, secretaria. De cuenta con el siguiente punto del orden del día. Bien, sí, nada más un paréntesis. Bueno, sí es importante dejar claro que, bueno, este punto de acuerdo, pues es una mera propuesta que desde esta comisión, a través de nuestro presidente de la misma comisión, pues se ha generado este punto de acuerdo para darle mayor apertura y mayor visibilidad justamente con el rescate de todos los derechos para toda la comunidad. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto es la participación de invitados especiales, concejal presidente. Bueno, el día de hoy nos acompañan activistas y representantes de la diversidad sexual, a quienes me permitiré decir su nombre y les pediré que al final les brindáramos un fuerte aplauso, por favor. Claudia Cabrera, coordinadora de la Oficina Delegacional de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Azcapotzalco. Muchas felicidades por estar aquí, muchas gracias. Davisha, luchadora profesional. Esther Montiel Ángeles, parlamentaria LGBTTIQ+, 2025 y directora Relevo Generacional en Azcapotzalco. Gracias por estar aquí. Giovanni Axel Peralta Balagués, parlamentario LGBTTIQ+, 2025. Gracias por estar aquí. Adán Betancourt López, parlamentario LGBTTIQ+, 2025. Gracias por acompañarnos. Charlie López López, parlamentario LGBTTIQ+, 2025. Y Rayado, nuestro luchador profesional. A todas, todos y todes, muchas gracias por acompañarnos. En tal virtud, queda a su disposición el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Y si me permiten, haré la lista de participaciones y tomaré el tiempo. ¿Quién desea hacer uso de la voz? ¿Anisha? Adelante, Anisha. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Davisha, luchador profesional exótico de lucha libre y pues más que nada demostrar que también la comunidad viene en el deporte, demostrar que la lucha libre al final del día que también es un deporte muy homofóbico, que se vive mucha violencia, pero al final del día pues poder demostrar un mensaje, que también somos seres humanos, que también sentimos, que también tenemos esa igualdad. Entonces, estoy muy contento de poder representar a la comunidad dentro de este deporte, que es la lucha libre. Y pues lo único que les puedo decir que la lucha libre o tan solo, pues seguir demostrando que tampoco no somos débiles. Demostrar que también nosotros tenemos esa fuerza, que al final del día solamente cambian nuestros gustos, pero seguimos siendo humanos. Entonces, lo único que quiero decirles es que dentro del deporte, como luchador exótico, porque es lo que somos, luchadores exóticos, o así nos clasifican, demostrar que, pues que somos seres humanos, que también sentimos, que también tenemos ese derecho, porque al final del día podemos hacer lo mismo que un hombre, yo creo que hasta mejor. Eso.
Ok. Y pues muchas gracias por la invitación y pues era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Davisha, por tu representación del grupo luchístico y sobre todo del luchístico de, de la lucha tipo exótica, ¿no? Muchas gracias. Y está con nosotros el compañero Charlie, 2 veces parlamentario LGBTTIQ+, quien desea hacer uso de la voz. Muchísimas gracias por la invitación, concejales, por permitirnos estar esta mañana en esta sesión que me parece que es muy relevante, sobre todo por la propuesta de implementación del decálogo en las oficinas de la alcaldía. No sé si sea el mismo decálogo que existe desde 2008 y si no, qué bueno, se celebra que sea un ejercicio que esté emergiendo desde esta posición, sobre todo porque justo es en las oficinas de las alcaldías donde en muchas ocasiones se presentan los casos de discriminación que impiden a las personas LGBTI acceder a sus derechos. Es decir, en muchas ocasiones las personas primeras respondientes son la barrera primera a la que nos enfrentamos como personas LGBTI y sin duda es de celebrarse este punto de acuerdo. Si ustedes consideran también de nuestra parte, como Parlamento LGBTI podemos llevar a cabo también acciones necesarias para fortalecer este punto de acuerdo con la alcaldesa, que es una mujer aliada, por supuesto, sin duda alguna, y que ha demostrado también trabajo e incidencia a favor de nuestras poblaciones. Apenas acaba de ser la marcha del orgullo aquí en Azcapotzalco, que les agarró la lluvia por lo que supe, pero que además, como decíamos, desde hace muchos años en el movimiento LGBT, ni la lluvia ni el viento detendrán al movimiento. Entonces, y además quizá aprovechar también para que mis compañeras, compañeros y compañeres podamos llevar, ¿no?, algo así como un decálogo junto con las alcaldías para que sea un ejercicio homologado, si ustedes nos permiten retomar este decálogo que ustedes van a presentar y sin duda llevarlo al resto de las alcaldías y en compañía de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que desafortunadamente ya es el último año de nuestra adorada Nacheli Ramírez, pero que también, por supuesto, es una mujer comprometidísima desde el primer día que pisó la Comisión de Derechos Humanos con las causas de la diversidad sexual y de género. Entonces, me parece que sería importante quizá establecer como una mesita de trabajo o algo así para poder como acuerpar este esfuerzo y reconocer además todo lo que ustedes están haciendo. Y no sé si además de la colocación del decálogo se tenga pensado como un proceso de capacitación precisamente para este personal, primeros respondientes, porque de pronto ponemos el decálogo y si nuestras personas servidoras públicas no están familiarizadas con los conceptos o con el lenguaje incluyente, ¿no? Quizá no podríamos perder la oportunidad de también fortalecer en ese sentido, sin olvidar que las personas servidoras públicas también son víctimas de un ataque sistemático de grupos antiderechos que está en proceso ahora en muchas partes del mundo y nuestro país no es ajeno, ¿no? Entonces, estos grupos fundamentalistas religiosos antiderechos conservadores que utilizan muchas plataformas sociales, políticas, religiosas, digitales para difundir sus discursos de odio y que justo uno de estos frutos desafortunados es el mensaje, lo que se viralizó en la colonia Condesa con la persona esta que ofendió a elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana y a otros, ¿no? Entonces, es momento de sumar esfuerzos y por supuesto que muy personalmente, además, como parlamentario y como delegado en México de una organización que se llama Red Gay Latino, que trabajamos en más de 18 países en la región, pues estamos con mucho gusto de poder sumar a los esfuerzos que se realizan en la alcaldía y acuerpar pues las acciones que se lleven a cabo desde esta bellísima comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Y pues aquí estamos los parlamentarios también para entrarle con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Sin duda, yo creo que haciendo trabajo colaborativo, pues avanzaremos.
Y esto es un trabajo de todas, todos y todas. Debemos de involucrarnos en estos asuntos que afectan a nuestra sociedad. Y en cuanto respecto a las capacitaciones, ya hemos realizado capacitaciones en compañía con la Comisión de Derechos Humanos y de hecho fue el último curso que tuvimos fue respecto a la diversidad sexual, pero seguiremos trabajándolo para que sea más visible y también haya capacitación para nuestros elementos de la alcaldía. Bueno, adelante, comisionada vocal, por favor, licenciada Claudia, adelante. Hola, buenos días a todas y todes. La verdad, muchísimas gracias por invitarnos siempre a la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Aquí nosotros queríamos comentarles justo que hemos venido capacitando a diferentes personal, ¿no? En este mes estuvimos en la UAM Azcapotzalco, en el ESIM Azcapotzalco, sobre todo en personal académico y administrativo. También lo que hemos notado y lo que les seguimos repitiendo es la discriminación fuerte que se vive tanto en las familias, casas y amigos, de ahí viene, y el sector salud, que es donde hemos notado más. Y como comentan, todos los trámites que llegan también es importante que lo sepan, pero como comenta el compañero, también las personas aquí que son parte del personal administrativo que también conozcan sus derechos y que se les tiene que tratar dignamente, ¿no? Por otro lado, también con Capital Humano hemos capacitado a personal sobre estos temas, grupos prioritarios, pero sí falta mucho personal porque por lo general se inscriben los mismos y mismas personas. Entonces queríamos justo invitarles a también apuntar un poquito más a más personal de la alcaldía para que conozcan estos derechos, para que conozcan todo lo que es la discriminación en los grupos prioritarios y por qué existen estos grupos prioritarios. Y nos encantaría trabajar en conjunto, invitarlos también a hacer una conferencia que no solo nosotros y que también la comunidad esté más. Si podemos invitarlos también hasta con los CETIS en las ferias de las juventudes, creo que sería algo muy positivo para que justo la comunidad esté conociendo más tanto a los grupos prioritarios y la comunidad LGBT. Muchísimas gracias por las invitaciones. Nosotros cualquier cosa que nos necesiten y creen que podamos trabajar en conjunto, tenemos aquí en Azcapotzalco y le haremos llegar a la presidenta Nayeli, si podemos, y a los compañeros de las demás alcaldías, si pudiéramos hacer también una carta de derechos en todas las alcaldías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Yo creo que comentaban que es únicamente un mes el del arco iris, pero yo creo que debe de ser todo el año el arco iris. Entonces, sin duda, hay que trabajar todos los días para generar un cambio en nuestra comunidad y en conjunto, pues va a ser más fácil. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz Esther Montiel Ángeles, parlamentaria LGBTTIQ+, 2025 y directora Relevo Generacional Azcapotzalco. Aquí hay un punto muy importante. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí hay un punto muy importante. Lamentablemente hoy las empresas siguen discriminando a la comunidad. Este es un punto que puedo tocarlo principalmente porque anteriormente estaba en el área de recursos humanos. Como coordinadora de recursos humanos siempre vi la discriminación principalmente a la comunidad trans. No doy nombres de las empresas también por ser profesional, pero sí puedo mencionar en esta parte que son las personas a las que me decían, no me las pases, no las quiero, viene vestida, no sé qué desfiguros vengan a traer. Entonces yo creo que ese es un punto donde principalmente busqué que no hubieran etiquetas. Las etiquetas es algo que ha afectado mucho, que ha generado en muchas situaciones muertes de muchas personas maravillosas que solamente querían ser escuchadas como la calidad de humana que son. Únicamente esa es la parte. Desde el otro lado, como directora de relevo generacional, puedo mencionar que lo que se busca es que tanto la alcaldesa como a todos los concejales, incluyéndote a ti, Blas, a la concejala Nolasco, se unan para que nos puedan permitir también llegar a más comunidad aquí en la alcaldía Azcapotzalco. Ese sería nuestro principal proyecto. ¿Para qué? Para que también escuchen las propuestas que tenemos, porque las propuestas no nos gustaría que nada más se quedaran en el terreno de lo que fue el Parlamento. Hay desde áreas de salud, desde las partes de que buscamos vivienda digna,
diferentes cuestiones que esto nos concierne pues prácticamente a todas, todos y todes. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Sin duda es una cuestión de exigir los derechos y a veces los derechos deben de tomarse. Muchas gracias, Esther. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿Sí? Tiene el uso de la voz. Es Adán. Adán Betancur López, parlamentario LGBTTIQ+, 2025. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo me dedico al área de la salud y es donde principalmente vemos que hay mucha discriminación hacia población de la diversidad sexual. E inclusive desde el Parlamento pues se propuso que se modificara la ley de salud de la Ciudad de México para poder agregar unos párrafos en los cuales al personal de salud se nos capacite constantemente sobre sensibilización hacia la atención a las personas de la diversidad sexual. Y pues bueno, en conjunto con el comentario que está haciendo mi compañera Charlie, me parece que es importantísimo que se proponga este decálogo de derechos para la población LGBTTIQNB+, en todas las alcaldías y en todos los rincones de la Ciudad de México, porque no podemos olvidar que después de la marcha se han registrado bastantes asesinatos hacia personas de la comunidad de la diversidad sexual. Inclusive ese día, pues, terminando la marcha, sabemos que asesinaron a 2 personas que iban de regreso, y ahí es donde se hace visible la importancia de que toda la población esté capacitada en cuanto a derechos de las personas de la diversidad sexual, porque vivimos discriminación, vivimos muchísimas violencias y no podemos seguir así. Entonces, por más que se ha tratado de legislar y por más que desde las instituciones hay estos buenos intentos por querer capacitar a la población, vemos que, bueno, al menos desde mi parecer, siento que no están funcionando. No hay una solución real a las problemáticas que estamos viviendo, y agradezco mucho la invitación y esperemos que podamos trabajar todas en conjunto para poder llevar este decálogo a toda la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Sin duda, en conjunto, como se los he venido repitiendo, pues va a ser más fácil avanzar. Entonces, muchas gracias y adelante, nos sumamos como comisión. Adelante. Bueno, yo soy Axel Giovanni, apenas tengo 20 años, entonces no es como que tenga la experiencia de todos mis compañeros, ¿no? Pero al menos desde mi trinchera como estudiante y como parlamentario, creo que me parece muy pues importante lo que dijeron todos, ¿no? Como que todos vemos la necesidad de que lo que se dijo en el Parlamento no se quede en el Parlamento, que se traiga a todas las alcaldías, ¿no? Que todas las alcaldías tengan como estos programas, esta carta de derechos en cada alcaldía, pero creo que también es interesante como revisar la especificidad de cada alcaldía, ¿no? En ese sentido me gustaría como, al menos como estudiante, creo que podría aportar, ayudar en una investigación, diseño de alguna encuesta, para ver qué es lo que necesita la población LGBT, específicamente aquí en Azcapotzalco, y tal vez también estaría padre llevarlo a todas las alcaldías, ¿no? Porque al final sí tenemos diferencias entre alcaldías, ¿no? Y sobre todo eso, creo que eso es lo que yo puedo aportar y con lo que me gustaría seguir trabajando con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sin duda hay diferentes problemáticas en cada alcaldía, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Y eso es parte también de la riqueza que es la Ciudad de México. La diversidad de la Ciudad de México es lo que la enriquece. Entonces, muchas gracias. Y por supuesto, tomamos en cuenta todo su apoyo que están brindando hacia esta comisión para generar trabajos en pro de la comunidad LGBTTIQ+. Y muchas gracias en verdad por estar aquí, y no terminan aquí los trabajos, apenas están comenzando, apenas seguimos avanzando y
yo creo que la visibilidad de este proyecto pues va a generar sin duda un golpe para la visibilización de los problemas que tiene este sector de la población. Muchas gracias. Adelante. Pues bueno, yo nada más quiero refrendar el hecho de que ustedes sepan, toda la comunidad que están representados a través de ustedes en este momento, y bueno, a todas las personas que nos siguen de la comunidad LGBTTIQ+, que pues desde esta comisión cuentan con el apoyo y el respaldo para generar diferentes ejercicios y por supuesto diferentes acuerdos que favorezcan y fortalezcan la garantía de todos los derechos, y pugnamos por la cordialidad, por la tolerancia, por el respeto y por una cuarta transformación verdaderamente incluyente en Azcapotzalco y en la Ciudad de México por completo. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Concejal, también informamos que se integra nuestra concejala Carla. Muchas gracias, concejala. Concejal de César Ucero. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero mencionar que también los heterosexuales somos parte de la diversidad sexual. Y bueno, mi sentir es, particularmente, que todos debemos tener respeto por toda la gente, por todos nuestros semejantes, sean del grupo que puedan ser, en esta diversidad. Y que se debe hacer mucho énfasis. Veo que se hacen campañas para sensibilizar a la gente, pero creo que muchas veces ha faltado hacer énfasis en que se debe hacer un poco directamente hacia las familias, para que desde ahí empiece esta sensibilización. Yo creo que desde la casa es más fuerte hacer que las demás personas tengan en mente el respeto que se debe tener por toda la gente, por todos los semejantes, que a veces desde fuera, siempre desde la casa traemos siempre ya costumbres arraigadas. Bueno, eso es mi parecer, mi sentir. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Sin duda, los prejuicios son los que le han causado mucho daño a nuestra sociedad. Yo creo que a través de estos trabajos pues hay que quitarlos del panorama social. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿Sí? En tal virtud, queda a su disposición, Muchas gracias por su participación. Ahora le pido a nuestra secretaria continúe con el siguiente punto de la sesión. El siguiente punto, concejal, son los asuntos generales. Antes está el punto, de las bitácoras, de la presentación de resúmenes de las visitas realizadas a los centros culturales acordados por la comisión. Por lo que en tal virtud le pido a la licenciada Ivonne, nuestro enlace técnico de la comisión, de lectura de ellos. Por favor, licenciada. El resultado de los recorridos que hicieron los concejales de un punto anterior de sesión, tenemos los siguientes. El primer recorrido fue a la Casa de Cultura, fue el 9 de junio de 2025, y dentro de los datos generales podemos señalar que este espacio es para aproximadamente 100 personas. Las actividades que se realizan son eventos y su horario de atención, dice domingo. Principales problemáticas detectadas: renovación de tablones y sillas, filtración en sala abierta. Las observaciones de infraestructura se tiene en cuanto al estado de techos y muros, la oficina de la Dirección General con filtración de agua en oficinas. Los servicios sanitarios, se necesita luminaria en la parte de afuera. La iluminación y ventilación se cataloga como muy bien. Del estado mobiliario no hay ningún pronunciamiento. La accesibilidad y señalización, muy bien.
El objetivo del recorrido fue constatar la situación actual de la Casa de Cultura en el marco del calendario aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes, con la finalidad de conocer necesidades, problemáticas y condiciones generales del espacio. En conclusión, el recorrido permitió identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención cultural que se brinda en el espacio. La información recabada servirá de base para tomar decisiones desde la comisión. El segundo recorrido fue el Foro Cultural Azcapotzalco, llevado a cabo el 17 de junio del 2025. El espacio tiene un número de usuarios de 872 personas. Actividades que se realizan son 30 funciones, entre ellas culturales, teatro, danza y conciertos. Principales problemáticas detectadas: goteras, humedad, techo, butacas, regaderas no sirven, pintura, drenaje, llaves de baño, repuestos de iluminación, taparon las coladeras, repuestos de audio y consolas. Estado del escenario al 100%, iluminación y sonido repuestos, camerinos y áreas de preparación, falta pintura, llaves. El estado del mobiliario, agua al 80%, accesibilidad y condiciones de seguridad, falta motor para silla de ruedas, rieles, cortinas, no funciona el motor. Comentarios adicionales: las oficinas están descuidadas, baños en mal estado, plafones, hay que balizar. El objetivo del recorrido: constatar la situación actual de la Casa de Cultura en el marco del calendario aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes, con la finalidad de conocer las necesidades, problemáticas y condiciones generales del espacio. En conclusión, el recorrido permitió identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención cultural que se brinda en el espacio. La información recabada servirá de base para tomar decisiones desde la comisión. Último recorrido: Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas. Se llevó a cabo el 24 de junio del 2025. El número de usuarios promedio por día son 30 usuarios. Actividades que se realizan: aula digital, préstamo en sala y domicilio. Principales problemáticas detectadas: difusión, falta de señalamientos, filtración de agua, sellado de domos. Observaciones de infraestructura: en el estado del inmueble no hay pronunciamiento, la iluminación y sonido buena, acaban de hacer la remodelación, las condiciones del sanitario es buena, el estado mobiliario, mesas, falta compostura, accesibilidad y condiciones de seguridad, faltan señalamientos. Comentarios adicionales: se va a celebrar el centenario de la biblioteca. Es todo. Muchas gracias. También agradecer a nuestros integrantes de la comisión que nos acompañaron a estos recorridos. Muchas gracias. Y si les parece bien, si están de acuerdo, se compartirá esta información a nuestra alcaldesa Nancy Marlene Núñez Recendis y áreas correspondientes para su atención. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Entonces le solicito a la secretaria ponerlo a disposición, el hecho de que se pase la información. Ok, sírvanse levantar la mano si están a favor de que se pase esta información de manera resumida a nuestra alcaldesa para su atención. Quienes estén a favor levantar la mano. Ok, señor presidente, por unanimidad queda aprobado. Muchas gracias, secretaria. Le solicito, por favor, pase al siguiente punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales. Así es, el siguiente punto es asuntos generales. ¿Alguien tiene algún punto en asuntos generales? Bueno, adelante, nuestro invitado especial desea hacer uso de la voz. Perdón, es que, bueno, ya. Es que justo a partir de lo que estaba mencionando la compañera sobre las actividades culturales y muy a propósito de lo que mencionaba también
Davisha. ¿Cuáles son tus pronombres? Ella, ella, muy bien, nuestra hermana Davisha. Quizá valdría la pena, salvo su mejor opinión y a consideración de que se apruebe, ¿no? Más adelante, si es que sí, poder generar actividades culturales y deportivas para la inclusión de las personas LGBTI de manera periódica en la alcaldía, que yo supongo que también ya tienen planteadas, pero lo pongo sobre la mesa porque además del Parlamento trabajamos con otras organizaciones, por ejemplo con la organización Altarte AC, que es la que organiza el Festival Internacional por la Diversidad Sexual en junio y que dura todo el mes, y con la ANADE LGBT y con la Copa LGBT, ¿no? Que son organizaciones deportivas que hacen actividades en junio. Y esto me parece muy a propósito por lo que mencionaba el concejal, de que hay que territorializar el orgullo y sacarlo de junio, ¿no? Es decir, en junio se hacen muchísimas actividades, pero ya después de ahí algunos hasta nos da depresión post-Pride, de que ya se acabó todo, ¿no? Ya no volvemos a saber nada. A mí me da, la verdad, ¿no? Y me parece que también podría servir como estrategias para mitigar, ¿no? Esos discursos de odio que están en auge en distintos espacios, ¿no? Entonces, ponerlo a consideración, si es que se aprueba, podríamos tener una reunioncita y hablar con estas organizaciones para ver qué podemos programar en distintos puntos, a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, no sé, algo así, ¿no? Y con gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, Charlie. Pues como es un tema de punto de asunto general, no lo podemos aprobar, pero con mucho gusto lo atendemos para invitarlos a una mesa de trabajo y podamos tomar el tema. Adelante, muchas gracias. Y por favor, le pediría a nuestra secretaria pasar al siguiente punto del orden del día. Perdón, nada más me gustaría que nos compartiera la compañera a qué se refiere con luchador exótica, ¿no? Para que sepan los vecinos y las vecinas que pues nos ven a través de las diferentes redes, porque ya nos comentaste a nosotros, pero sería bueno compartirles la información. Ok, pues más que nada la palabra exótico proviene más que nada de hacia la comunidad LGBT, solamente que ahí nos clasifican como exóticos. Somos luchadores afeminados, amanerados, como lo quieran tomar mediamente la... Entonces, realmente así lo clasificaron desde los principios de la lucha libre, que fueron los primeros exóticos, que antes nomás el luchador exótico era, como mucho lo conocen, el famosísimo luchador metrosexual, afeminado, elegante. Posteriormente, con el paso del tiempo, fue cambiando o variando lo que es la palabra exótica, porque pues ya vienen de los años 70, 80 por ahí, que surgieron realmente los exóticos, que es un luchador con medias, traje de baño, maquillados. Eso cambió el concepto de exótico. Entonces, si lo definimos, un luchador exótico es un luchador de la comunidad LGBTIQ+. No hay otra palabra para resumirlo más fácil y más rápido. Y pues al final del día somos elegantes. Somos elegantes. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Bueno, yo nada más tengo una duda. A mí me gustaría saber, todavía como que de repente me fallan las siglas LGTIQ, todavía no me las aprendo bien, pero me gustaría saber el significado de estas siglas, por favor. Si me permiten. Pues tuve el placer de acompañar el anterior curso de la Comisión de Derechos Humanos y L es por las personas lesbianas, G es por gay, B es por bisexual, T es por transexual, transgénero y transvesti y es de intersexual y Q es de queer. El queer es algo que es originario de Inglaterra, del habla inglesa. Entonces, no es común que se ocupe en México, pero bueno, también es parte de una identidad que se respeta. Pues sería, y el más es para quienes no están identificados con estos, pero que sienten que también pertenecen a
Gracias. Excelente. Pero también si alguien más gusta hacer un aporte, por favor, Adán. Me faltaron los NB, porque queer es una postura política, no nada más es una postura de decir que es una palabra que nace de la lengua inglesa, sino que nace a partir de una postura política en la cual el queer no se identifica ni como hombre ni como mujer, estamos en medio de, porque yo me identifico como una persona queer, estamos en medio de esta identidad, pero tenemos una posición política muy clara. Los NB o las NB o les NB, que quiere decir personas no binarias, las A, que quiere decir asexual, y el más, pues es obviamente porque hace referencia a todas las demás identidades que se irán agregando, así sea necesario que ocupemos todas las letras del abecedario para que se vayan agregando al acrónimo LGBTTIQNB+. Y es que mi hija me preguntó hace poquito y no supe qué responderle. Le digo, hoy no sé, digo, pero lo voy a investigar. Claro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Pues ya también para la ciudadanía chintolola, pues que tenga bien claro lo que es este concepto. Y muchas gracias. ¿Y sería cuánto? Por favor, si pasamos al siguiente punto del orden del día. Sí, sí, perdón. De manera simbólica, los invito a que pasemos a firmar este primer decálogo, primer carta de los derechos, y como testigos de honor, si les parece. Muy bien. Entonces, por favor, le voy a pedir a la licenciada Ivonne, nuestro enlace técnico, que haga nombre, que vaya pasando la lista para que pasemos a firmar, por favor. Primero pasamos los integrantes del consejo. Por favor, si podría pasar Claudia Cabrera, coordinadora de la Oficina Delegacional de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Azcapotzalco. Por favor, Davisha, luchadora profesional. Por favor, Esther Montiel Ángeles, parlamentaria LGBTTIQ+, 2025, directora, relevo generacional Azcapotzalco. Por favor, Giovanni Axel Peralta Balagués, parlamentario LGBTTIQ+, 2025. Por favor, Adam Betancourt López, parlamentario LGBTTIQ+, 2025.
Por favor, Charlie 2 veces López, parlamentario LGBTIQ+, 2025. Por último, Rayado, luchador profesional. Por favor, les voy a pedir a nuestro enlace técnico que dé lectura de la carta. Carta de Derechos de las personas integrantes de la diversidad sexual en la alcaldía en Azcapotzalco. 1. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación. 2. La confidencialidad de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género y características sexuales, datos que deben protegerse conforme a la normatividad aplicable. 3. Se encuentra prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o cualquier otra. 4. La orientación sexual no será objeto de burlas, represión, ni limitante para poder acceder a lugares, eventos públicos o a recibir servicios públicos. 5. A recibir una atención con respeto y calidad. Muchas gracias a nuestro enlace técnico y por supuesto a nuestros testigos de honor, y cuenten con que vamos a seguir trabajando en unidad para disminuir esta brecha de discriminación, disminuir la discriminación que la población de la comunidad está viviendo. Y muchas gracias. Por favor, secretaria, si pasa al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto, presidente, es la clausura de la sesión. Muy bien, les voy a pedir a todos ponernos de pie, por favor. Siendo las 12:32, damos por clausurados los trabajos de esta sexta sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Juventudes. Muchas gracias y que viva la diversidad en Azcapotzalco.